Bienvenidos de nuevo, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. Vamos a hablar, a seguir hablando del bautismo y lo importante que es el bautismo. Entonces, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué tan importante es el bautismo? Y vamos a ver que es ordenado por Jesús mismo. Mateo 28. Vamos a Mateo 28. Y vamos a ver algo muy interesante acerca de cómo lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18. Y Jesús vino y les habló diciendo, toda autoridad en el cielo y sobre la tierra me ha sido dada a mí. Ahora, eso, ¿qué es lo que hace, le hace la autoridad del Papa? Bueno, eso nos dice que el Papa no tiene autoridad alguna. Y también eso nos dice que nadie tiene autoridad alguna para anular o para proclamar que ya no debe de guardar, usted no necesita guardar los mandamientos de Dios, porque toda la autoridad fue dada a Cristo. Por tanto, como resultado de esta autoridad, hablándole a sus discípulos allí mismo, a sus apóstoles, versículo 19, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos. Bautizándolos. Es un mandamiento de que los bauticen. Entonces, si usted no está bautizado, si usted no bautiza, está yendo en contra de Cristo. ¿Cómo pueden decir que no necesitan bautismo si fue un mandamiento de Cristo? Dice, bautizándolos dentro del nombre del Padre, y del Padre porque vamos a ser hijos del Padre, y del Hijo, y porque es a través del sacrificio de su Hijo que se perdonan los pecados, y también del Espíritu Santo, que es el engendramiento del Padre y de Jesucristo para que podamos ser hijos de Dios en la resurrección. Y necesitamos el Espíritu Santo para poder obedecer a Dios. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y es lo mismo que dice también aquí en Marcos 16. Vamos a Marcos 16. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Ahora, esto es cuando estaban en la montaña, ¿verdad? Ahí en Galilea. En versículo 15, y él les dijo, vayan a todo el mundo. Ahora, ese es un mandamiento muy importante, porque el judaísmo era solamente para los judíos. Pero aquí el mandamiento es, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a la creación entera. Aquel que crea y sea bautizado será salvo. Pero ¿qué pasa si crees y no eres bautizado? ¿Serás salvo? Dice, pero aquel que no crea será condenado. Ahora, vamos a Hechos 19. Hechos 19 es una sección muy interesante de la Biblia, porque en la epístola a los Efesios del apóstol Pablo, en capítulo 1 y versículo 14, donde habla acerca de creer y habiendo recibido el Espíritu Santo, porque eso era para los Efesios. Y esto, aquí en Hechos 19, se llevó a cabo en Éfeso, tuvo lugar en Éfeso. Y este es el principio de la iglesia en Éfeso. Y viene Pablo a Éfeso y vamos a ver qué es lo que dice. Versículo 1. Ahora sucedió que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó a través de las partes más altas y vino a Éfeso. Y cuando encontró ciertos discípulos, él les dijo, recibieron el Espíritu Santo después que creyeron. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces él les dijo, ¿en qué entonces fueron bautizados? Y ellos dijeron,
en el bautismo de Juan. Ahora, pongamos atención. ¿Qué tan importante es un bautismo correcto? Ahora, ¿qué, de todos los bautismos, de todos los bautismos en la tierra, quizás el bautismo de Juan era el más importante? ¿Por qué? Porque él fue enviado por Dios para hacer exactamente eso, ¿verdad? Y pero también para que creyeran en quien venía después de él, como Juan mismo lo dijo. Entonces aquí es lo que dijo Pablo, versículo 4. Juan verdaderamente bautizó con un bautismo hacia arrepentimiento, diciéndole a la gente que ellos debían creer en quien estaba viniendo tras él, es decir, en Jesús, el Cristo. Y después de oír esto, fueron bautizados. Entonces aquí hay un bautismo de nuevo. Y a veces las personas son bautizadas muy tempranamente y después creen que tienen que ser bautizadas de nuevo, porque ya pueden entender que ellos no tienen el Espíritu de Dios. Y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6. Ahora cuando Pablo colocó sus manos sobre ellos, porque eso tiene que suceder después del bautismo, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en otros idiomas y profetizaron. Ahora, ¿por qué hicieron esto? Por la misma razón, por lo que sucedió con Pedro, porque él tenía que quedarse ahí, ¿verdad? Más tiempo que cualquier otro lugar, ¿verdad? Se quedó ahí, ¿verdad? Eh, por más de 2 años. Entonces aquí tenemos que el bautismo es requerido y es importante para nosotros. Ahora vamos a Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 8. Porque vamos a leer capítulo 5 y vamos a también adentrarnos en el capítulo 6 de Romanos. Versículo 8 en el capítulo 5 dice, pero Dios nos encomienda su propio amor porque cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto cubre a todas aquellas personas, incluso a los que no habían ni siquiera nacido. Versículo 9, mucho más, por tanto, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira a través de él. Recordemos, lo voy a explicar un poquito más adelante, pero recordemos que la justificación significa estar rectamente delante de Dios. Si usted es puesto rectamente delante de Dios, justificado, las bendiciones de Dios pueden venir sobre usted. Pero si usted no está correctamente delante de Dios, sino que es un pecador, a pesar de que usted crea que sea usted es religioso y haciendo las cosas buenas como las personas creen, las califican como buenas, pero usted no está siendo justificado a través de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la sangre del pacto de Dios, que Él la aplica a nosotros y vamos a ver cómo lo hace. Y es algo maravilloso. Versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte de su propio Hijo, mucho más entonces, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos jactamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora pensemos en lo siguiente. Si usted ya ha sido reconciliado al Padre, a Dios el Padre, arriba en el cielo, individualmente, entonces habla acerca de cómo entró el pecado en el mundo. Pero vamos aquí al capítulo 6 de Romanos, porque el capítulo 6 es algo muy importante. Versículo 1 en Romanos 6, y esto nos dice mucho. Esto nos trae un gran entendimiento de lo que Dios está haciendo y de cómo lo está haciendo. Y también del amor de Dios que lo hace. Versículo 1, Romanos 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar?
Ahora pensemos en esto que dice aquí. Porque cuando leemos la Biblia tenemos que detenernos a pensar, y eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Tenemos que pensar, ¿cuál es el pecado? ¿Qué es pecado? ¿Pecado es qué? Es transgresión de la ley. Para las personas en el mundo, el pecado es, quizás en su mente, es algo que no es bueno, pero es mucho más que eso. Pero los protestantes dicen, si usted tiene gracia y si usted cree en Cristo, no puede pecar, usted no puede pecar, no importa lo que haga. El amor de Dios es incondicional. Ah, quién es esta mujer, ministro, ¿verdad? Joyce Meyer se llama, Joyce Myers. Cada vez, cada vez que la veo ella va caminando de un lado para el otro diciendo, no importa quién eres y qué haces, Dios te ama incondicionalmente. Bueno, si eso es la verdad, pues entonces él ama al diablo también, ¿no? No, no. La gracia no abunda de esa manera. Versículo 2, de ninguna manera, de ninguna manera. Ahora escuchemos lo que dice aquí, porque lo que vamos a leer en estos versículos son los más importantes en la Biblia concernientes al bautismo. Entonces, por eso dice aquí en el versículo 2, dice, nosotros quienes morimos al pecado. Ahora, ¿cómo muere usted al pecado? Ahora, ¿cómo puede vivir pero muerto? ¿O cómo puede usted haber muerto y morir y vivir? Y aquí es como nos lo explica. Dice que morimos al pecado. Y el bautismo es lo siguiente. Es un, es un pacto. Es, es un pacto que usted afirma que usted va a caminar en el camino de Dios. Eso no significa que usted va a ser perfecto. Lo vamos a hablar en un momento más adelante. Pero dice usted que nosotros que morimos al pecado, ¿cómo viviremos en él? Más en él. Entonces, si hemos sido bautizados, ¿cómo vamos a vivir como el resto del mundo? O son ustedes ignorantes, escuchemos esto, son ustedes ignorantes que nosotros, tantos como fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Ahora, ¿cómo somos bautizados en su muerte? Vamos a hablar acerca de la ley del pacto. La ley del pacto, de los pactos, es que cuando un pacto se hace, se lleva a cabo, y esto lo vemos en Génesis 15, con Cristo mismo prediciendo su misma muerte, tiene que haber un sacrificio por ambas partes en este pacto para poder cerrar y sellar ese pacto. Entonces, Dios, Dios llevó a cabo su parte cuando caminó entre todos los animales en el sacrificio en Génesis 15. Y después de que caminó entre ellos, los sacrificios fueron consumidos a cenizas. Y ahora después, Abraham también hizo su parte al ofrecer a su hijo Isaac como ofrenda quemada para Dios. Pero él no quiso eso, entonces le dio un animal en lugar de Isaac. Pero cuando es un pacto, ambas partes tienen que traer su sacrificio, que es para poder decir, para poder representar que nunca lo van a quebrantar. Ahora, Cristo vino y murió. Y si usted no está bautizado, entonces usted no está en pacto con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió y fue resucitado entre los muertos. Y ahora vamos a ver lo opuesto.
para con nosotros. Dice, ¿o son ustedes ignorantes que tantos como fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, versículo 4, fuimos sepultados con Él, juntamente con Él. Entonces, cuando Cristo fue puesto en la tumba, después de ser crucificado, ¿verdad? Ahora, en un sentido figurado, porque Él era el creador de toda la humanidad y Él murió por los pecados de todo el mundo, pasado, presente y futuro. Ahora, esa es su parte. Pero para poder salvarnos a nosotros y salvar al mundo, porque Él nunca pecó, pero Él era la ofrenda por el pecado, la ofrenda perfecta por el pecado, Él fue resucitado entre los muertos. Ahora, cuando nosotros somos bautizados en su muerte, porque somos contados como muertos, como haber muerto con Él. Entonces, para que así, versículo 4, como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Entonces, en otras palabras, vamos a ver, el bautismo es una muerte simbólica. Ahora, pero porque usted no ha aprendido a ser justo, Él no te mata. Entonces nos saca del agua, de la tumba de agua, para poder caminar en novedad de vida. Porque si hemos sido counidos en la semejanza de su muerte, ahora pensemos en esto, yo lo veo de la siguiente manera. Aquí está Cristo, ¿verdad? Y juntos con Él, ¿verdad? Es juntamente con Él. Es juntos, unidos. Es simbólicamente simbólicamente en el bautismo, es como si Dios nos pusiera junto a ese cuerpo de Cristo cuando Él murió, juntamente con Él. Entonces, porque si somos unidos en la semejanza de su muerte, versículo 5, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y es algo maravilloso. Y esto ya hablamos de esto en el sermón después de Pentecostés, y eso va a ser glorioso, va a ser maravilloso. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con él. Ahora, el bautismo es, es una crucifixión simbólica o co-crucificación simbólica. Porque usted está poniendo su vida. Porque su vida pecaminosa, quebrantando las leyes de Dios, delante de Dios, es muerta. Y ya no vamos a volver a ese camino. Ahora, pero ¿qué vamos a hacer? Porque no somos perfectos. Eso viene un poquito más adelante. Ahora, veamos lo que dice aquí, porque dice, nuestro viejo hombre fue co-crucificado con él para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido. Pudiera ser. No, no es inmediatamente no es inmediatamente destruido, sino que pudiera ser destruido, para que ya no pudiéramos ser esclavizados al pecado. ¿Por qué? Porque todas las cosas que hacíamos antes del bautismo, estábamos esclavizados al pecado. Esa es la realidad. Y si no lo cree usted, detengámonos un día. Tome usted tanto tiempo que usted puede ver, tome su teléfono y vea cuántas cosas hay ahí que están llenas de pecado. O prenda su televisión, que no son otra cosa que montañas de pecado. O a las noticias falsas, ¿verdad? Son montañas de mentiras. Eso es lo que vivíamos. No sabemos quién es Dios, ni de qué se trata la vida, no sabemos nada.
Pero entonces Dios lo llama a usted y le trae estas cosas a su atención y le hace ver, esta es la manera que usted está viviendo. Y entonces nos llama al arrepentimiento, al profundo arrepentimiento. Y con esta operación, usted simbólicamente muere en el bautismo. Entonces, ahora usted está en pacto con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió y ahora usted muere simbólicamente, está unido en su muerte y ahora puede usted entonces recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que es importante. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con él, para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido, para que ya no pudiéramos ser esclavizados al pecado. Versículo 7, porque aquel que ha muerto al pecado, ahora lo habla un poquito más adelante, lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que es crucificado diariamente. Pero eso significa que, que, que Él vino, Cristo vino para que nosotros pudiéramos tener nuestros pecados perdonados diariamente. Ahora, el bautismo es para limpiar, para perdonar nuestros pecados, pero no nos cambia la mente inmediatamente. Esto viene a través del Espíritu Santo y el crecimiento que viene después. Y el crecimiento cuando caminamos en el camino de Dios. Pero el pecado ya es perdonado hasta ahí. Ahora, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo, versículo 9, que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene ningún dominio sobre Él. Porque cuando murió, murió el pecado una vez por todos. Pero en lo que vive, vive hacia Dios. En la misma forma, y esta es la clave. Ustedes ciertamente deberían considerarse a sí mismos muertos al pecado, viviendo, quebrantando los mandamientos de Dios. Ahora pensemos en Abraham, ¿verdad? ¿Por qué fue la promesa dada a Abraham? ¿Por qué fue pasada a Isaac? En realidad fue porque Abraham guardó eh, los mandamientos, los estatutos de Dios y obedeció la voz de Dios. Eso es lo que dice. Entonces eso es lo que significa de ser muerto al pecado. Sino que ahora estamos en lo que vive, versículo 10, pero en lo que vive hacia Dios. Ahora, aquí viene el reto. Y lo vamos a explicar. Versículo 11. En la misma forma, versículo 12, perdón. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria. Porque el pecado comienza en la mente. Porque nosotros tenemos que ser convertidos. Y el ser convertidos es una transformación lenta de la mente con el Espíritu de Dios. Y nuestra parte es la oración, estudiar y caminar en los caminos de Dios. Versículo 13. Asimismo, no cedan sus miembros como instrumentos de justicia al pecado, sino cédanse a sí mismos a Dios como aquellos que están vivos de entre los muertos, y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. Ahora, esto muestra un camino de Dios, que Dios quiere, en el que Dios quiere que caminemos, que cedamos a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra actitud, en las cosas que hacemos y que resistamos al pecado y no dejemos que nos venza. Pero vamos a ver que sí pecamos. Espero que tengamos suficientemente tiempo para cubrir esto. Dice, pero no reine, ¿verdad? Que no gobierne. Porque cuando viene el pecado tenemos que usar el autocontrol y oración instantánea, ¿verdad?
para eliminarlo. Versículo 14, porque el pecado no gobernará sobre ustedes porque no están bajo ley, sino bajo gracia. Ahora, los protestantes dicen, si usted guarda los mandamientos de Dios, usted está bajo la ley. Pero bajo la gracia, usted no se tiene que preocupar por nada. Viva usted su vida como usted quiera, porque el amor de Dios es incondicional y cualquier cosa que usted haga está bien. Ahora, pero vamos a hacernos la siguiente pregunta. Primero que todo, ¿qué significa estar bajo ley? ¿Y quién está bajo ley? Ahora recordemos, debemos guardar los mandamientos de Dios. Vamos, vamos a volver aquí, pero primero vamos a Hebreos 10. Vamos a Hebreos 10. Y cuando volvamos vamos a ver que no es una contradicción. Hebreos 10 y versículo 16. Porque va a explicar el sacrificio de Cristo. Y cómo es que el perdón del pecado a través del sacrificio de Cristo es tan importante. Versículo 16. Versículo 15. Hebreos 10. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio. Porque después que Él había previamente dicho, este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Ahora, cuando usted entra en el bautismo, esa es su muerte del pacto, junta con la muerte de Cristo. Esa es la muerte del pacto. Y este es el pacto que dice que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Lejos de hacer inválida la ley. ¿Qué significa esto? Usted puede pensar en esto. Todo lo que entra en nuestra mente y toda la memoria que tenemos, sea auditivo, sea visual, todo está ahí. Todo está grabado ahí. Ahora, con el Espíritu de Dios en nuestras mentes y con la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y viviendo por cada una de las palabras de Dios, ¿qué es lo que entra en nuestras mentes? Con la ayuda del poder del Espíritu de Dios. Nos reconecta la mente, reconecta nuestras neuronas de una manera progresiva para poder sacar el pecado de nuestras vidas. Nosotros tenemos nuestra parte que hacer y Dios también tiene su parte que hacer. Ahora veamos lo que dice aquí, versículo 17, y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Ahora, donde está la remisión de estos, ya no es más necesario ofrecer sacrificios por el pecado. Digo, sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque tenemos un sacrificio perpetuo en Cristo, a quien venimos cuando vemos que hemos pecado y recibimos el perdón. Vamos ahora a ver quiénes son los que están bajo la ley o bajo ley y quién está bajo la gracia. Vamos a Romanos 7 y versículo 1. Romanos 7, 1. Dice, son ignorantes, hermanos. Dice, porque estoy hablando a aquellos que conocen ley, que la ley gobierna sobre un hombre. Dice, que la ley gobierna sobre un judío. No, no sobre un judío. O que gobierna sobre un gentil. La ley, no, la ley gobierna sobre un hombre, por tanto como pueda vivir él. ¿Y esto qué nos dice? Que usted está bajo ley desde el instante que usted es concebido. Y si las leyes fuesen quebrantadas si hubiera leyes quebrantadas
durante el embarazo de su madre, quizás usted ni siquiera estaría aquí. Pero tenemos nosotros también naturaleza humana desde el momento de la concepción. Ahora, entonces, ¿quién está bajo la ley? Todo hombre, mujer y niño que jamás ha existido está bajo ley. Cuando las personas pecan en el mundo, los afectan, sepan o no sepan que es pecado. ¿Cómo los afecta? Los afecta porque están quebrantando una ley y hay consecuencias. Vamos a Romanos 3 para ver esto. Romanos 3. Ahora, ¿qué es la naturaleza humana? ¿De dónde viene la naturaleza humana? ¿De dónde aprende un bebé pequeño de 6 meses? ¿Cómo aprende a enojarse? ¿Qué es lo que hace enojarse? ¿Verdad? A un niño de 2 años, ¿por qué no obedece? Es la naturaleza humana. Es la naturaleza humana. Romanos 3. Voy a leer estos versículos y mientras los estoy leyendo, yo quiero que ustedes piensen en todo el mundo y sus leyes, sus reglas, todas las cosas que hay en la televisión y todo lo que ustedes ven en el mundo. Versículo 10, Romanos 3. Exactamente como está escrito, porque no hay un justo, ni siquiera uno. Bueno, a lo mejor sí habrá personas buenas, ¿no? Porque aprenden a no ser malas. Pero eso no significa que son justos ni convertidos. Porque no hay un justo, ni siquiera uno. No hay uno que entienda. Ahora, mientras estoy leyendo esto, piensen ustedes en Washington, D.C., en la capital. ¿Hay alguien que tenga siquiera una idea de lo que está sucediendo? Ni siquiera una idea. No. Dice, no hay uno que entienda, no hay uno que busque a Dios. Todos ellos han salido del camino. Juntos todos ellos no han llegado a ser depravados. No hay siquiera uno que esté practicando bondad. No hay, no hay tantos como uno, porque todos aquellos que tratan de practicar la bondad, ¿qué pasa? Pasan leyes, hacen leyes para prevenirlos de hacer esta bondad. Versículo 13, sus gargantas son como una tumba abierta. Con sus lenguas han usado engaño. El veneno de áspides está bajo sus labios, cuyas bocas están llenas de maldición y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre. Destrucción y miseria están en sus caminos. Y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora veamos lo que dice en el versículo 19. Porque esto nos dice quién está bajo ley. Versículo 19. Ahora entonces sabemos que cualquier cosa que la ley diga, habla a aquellos que están bajo la ley, para que toda boca pueda ser cerrada y todo el mundo pueda llegar a ser culpable delante de Dios. O sea, todo el mundo que no tiene el Espíritu Santo de Dios está bajo ley. Es importante que entendamos esto. Vamos a Marcos 7, vamos a leer un poquito acerca de esto. Marcos 7, para ver lo que dijo Jesús. Marcos 7. Porque sí existe Satanás el diablo. Y hay muchas personas que tienen disposición para la maldad, para hacer la maldad. Versículo 20 de Marcos 7. Marcos 7. Y esto se refiere a todo hombre, a toda mujer, a todo niño. Sin importar la edad, viejo o pequeño. Y pensemos en cómo piensa usted. Piense usted en cada uno de sus pensamientos. Versículo 20. Y él dijo, Marcos 7, versículo 20. Y él dijo, eso que brota desde adentro de un hombre, eso profana al hombre.
Porque desde adentro de los corazones de los hombres, que son hombres y mujeres, desde adentro, salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, asesinato, robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullo, tonterías. Todos estos males salen desde adentro y profanan al hombre. Piensen en esto. Ahora, vamos a hacernos una pregunta. Por ejemplo, esta semana que acaba de pasar, de todas cosas que leímos que vienen de adentro de nosotros, ¿cuántas cosas de estas hizo usted o escuchó acerca de esto? Ahora, entonces la respuesta a la pregunta de quién está bajo ley, Romanos 3, el mundo entero. El mundo entero. Ahora, cuando usted es bautizado y usted recibe el Espíritu Santo, usted no está bajo la ley, no está bajo ley como el mundo está. Usted está entonces bajo gracia porque Dios le ha dado la gracia, le ha dado el Espíritu Santo a usted y ahora usted puede tener conexión directa con Dios. Solamente aquellos quienes han sido bautizados, han recibido el Espíritu Santo de Dios, están bajo la gracia o están bajo gracia. Nadie más. ¿Por qué? Porque Dios no da su gracia en la manera en que la da a los suyos, a menos que estemos en pacto con Él. Y la única manera de estar en pacto con Él es morir la muerte del bautismo. Porque los dos que entran en un pacto tienen que poner su muerte de por medio. Porque si no hacen lo que dice el pacto, a lo que están poniéndose de acuerdo, tiene que morir la persona. Entonces Cristo ya dio su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados. Y ahora esa es la gracia de Dios. Así es como somos salvos. Entonces por eso escribe aquí Pablo en Romanos 6. Vamos a Romanos 6:14. Romanos 6:14. Vamos a leerlo de nuevo. Por eso escribió esto, porque el pecado no gobernará sobre ustedes, porque no están bajo ley, sino bajo gracia. ¿Por qué? Porque han sido bautizados, porque han recibido el Espíritu Santo de Dios. Versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley, sino bajo gracia? De ninguna manera. Entonces, ¿cómo es que debemos de vivir nuestra vida? ¿Cómo? ¿Cómo es que debemos de obedecer? Ya lo leímos en Hebreos 10. En el Espíritu. No en la letra, sino en el Espíritu. Porque tenemos que tener los mandamientos y las leyes de Dios escritos en nuestro corazón y en nuestra mente, inscritas en nuestra mente, escritas, y teniendo el Espíritu Santo para guiarnos. Y por esto es por lo que tenemos toda la operación del plan completo de Dios. Por eso tenemos el sábado. Porque Dios quiere que tengamos contacto con Él. Él quiere estar en contacto con nosotros. A través de su palabra, a través de su espíritu, a través de nuestra vida. Dios nos va a bendecir. Y las bendiciones de Dios vienen cuando menos nos las imaginamos. Usted no debe de ir y demandar de Dios. Nosotros debemos de venir a Dios para pedirle que nos ayude, que perdone nuestros pecados. Y lo que esto hace, eh, entonces, para, para todos ustedes que estamos en el video, quizás ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero vamos a terminar esto aquí. En Efesios
Efesios 2. Pablo escribió acerca de esto de una manera un poquito diferente. Ahora, la primera parte habla de cómo cuando estábamos en el mundo, el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás el diablo, estaba transmitiendo todas sus maldades y su lujuria y todo para todo el mundo. Pero cuando Dios nos ha llamado y hemos sido bautizados con Él, dice Efesios 2, versículo 4, pero Dios, quien es rico en misericordia, por causa de su gran amor con el cual nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestras ofensas, nos ha dado vida junto con Cristo. Y esta es la operación de bautismo, ¿verdad? Morimos, pero salimos de la tumba de agua. Dice, porque han sido salvos por gracia. ¿Y cuál es esa gracia? Que Dios mismo nos ha llamado y Cristo nos guía y nos lleva al arrepentimiento. Todo eso es parte de esa gracia. Versículo 6. Y nos ha levantado juntos y nos ha hecho estar juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que esto es obviamente a futuro. Versículo. Pero veamos lo que dice aquí, que nos ha levantado. ¿Levantado de dónde? De la tumba del agua, en el bautismo. Versículo 7, para que en los siglos que vienen, ¿verdad? Ahora, eso es en la era venidera. Versículo 8, porque por gracia han sido salvos a través de fe. Y esta no es de ustedes mismos, es el regalo de Dios. Porque Dios nos llama, Dios nos atrae, Dios nos guía. Entonces, por eso estamos aquí. Y no todo el mundo, el resto del mundo, especialmente no de nosotros. Versículo 9, no de obras que nosotros hacemos. Porque estas obras son las obras de Dios. Porque cuando usted guarda el sábado, ¿qué obra está haciendo usted? ¿La obra suya o la obra de Dios? Es la obra de Dios. Versículo 10, porque somos su hechura, siendo creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en ellas. Entonces esto nos muestra que después del bautismo y cuando ya estamos bajo la gracia, tenemos que caminar en la gracia de Dios. Ahora Romanos 6, versículo 15. Romanos 6, 15. Versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley, sino bajo gracia? De ninguna manera. ¿No se dan cuenta que a quien ustedes ceden como siervos para obedecer son siervos de aquel que obedecen? Si es de pecado hacia muerte o de obediencia hacia justicia. Entonces ahí está el contraste. El pecado es la transgresión de la ley. La obediencia es el guardar la ley. Ahora, ¿cómo? En el espíritu, con amor, con verdad. Y esta es la manera en la que crecemos en el amor de Dios. Pero gracias sea a Dios, que eran siervos de pecado, pero han obedecido de corazón esta forma de doctrina, la cual fue entregada a ustedes. Y entonces nos muestra que nosotros tenemos que usar el Espíritu de Dios para crecer y para vencer. Y Dios está ahí, directo, acceso directo a Dios, a cualquier hora que usted quiera. Porque alguien siempre pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan cerca está Dios? Bueno, Dios está tan cerca como están sus rodillas del suelo. Porque Dios va a escuchar. Entonces, esto es lo que significa estar bajo la gracia. Esto es lo que significa el bautismo. Y el bautismo es ese pacto con la muerte, en muerte, ¿verdad? Porque ya está en pacto con Dios. Ahora, una última cosa concerniente al pacto. Si usted quebranta el pacto, entonces usted está bajo muerte. Por eso
todos los días, cuando oramos, recordemos, ¿verdad? La oración modelo. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Todos los días. Todos los días. Y a veces es difícil perdonar, ¿cierto? Pero, sin embargo, cuando lo hacemos, cuando perdonamos, limpia todo con el Espíritu de Dios. Entonces, esto es lo que significa el bautismo y esto es lo que significa estar bajo gracia. Entonces, terminamos, terminamos aquí el sermón. No me pasé, creo que todavía tenía unos 5 minutos y nos vemos la próxima vez.